Pues bueno, la empresa que os he traído yo, como buen friki, es Games Workshop. Y Games Workshop no es más que la empresa detrás de lo que vendría siendo Warhammer, ¿de acuerdo? ¿Y qué es Warhammer? Pues es lo que vamos a ver en este análisis. Más que enseñaros pues, las características financieras de la empresa, que las veremos más al final de este análisis de esta compañía, los que os quiero transmitir es por qué Games Workshop tiene estos fosos tan potentes, porque es una empresa de calidad que ha creado Games Workshop. ¿Cuál es el producto que ha creado que hace que los fans solo compren productos de esta compañía y que, bueno, que pueda obtener unos rendimientos tan buenos? La compañía históricamente ha ido creciendo y no hay momentos en la historia que no lo ha hecho mal, con algún cambio de política que ha tenido. Pero fue a partir de 2015 que la directiva, bueno, cambió la directiva de la compañía y esta tuvo un cambio radical en la política de la empresa y en cómo pues enfocaban el producto de esta compañía hacia el mercado, y lo cual pues se transmitió directamente al precio de la acción. Y podéis ver que desde 2016 hasta niveles de 2021 que alcanzamos máximos en la compañía, la acción se revalorizó casi un 1900% en un plazo de 6 años. O sea, Es una locura, ¿eh? es una Y locura, es una una empresa de rentabilidad plástico al increíble. final. Sí, porque es que los que no sabéis qué es Warhammer, vamos a ir a verlo. Y podéis verlo aquí. ¿Qué es Warhammer? Pues Warhammer simplemente son miniaturas. O sea, bueno, simplemente. Hay muchas cosas detrás de todo esto que iremos explicando más adelante. Pero aquí a la izquierda podéis ver una imagen de lo que sería el producto estrella de Games Workshop, que es Warhammer 40.000. Warhammer 40.000 es un universo con un lore increíble. Y de hecho, en este análisis os voy a explicar un poquito el lore, que quizá no va a ser un análisis profundo como esos que vais a ver en YouTube, que si buscáis lore de Warhammer, que hay vídeos súper currados y súper interesantes de todo el trasfondo que hay detrás y todo el lore que ha creado la compañía. Pero sí que os voy a poner un poquito en situación de en qué se basa el juego, en qué se basa este juego. Al final también de imaginación, porque si veis a la derecha, no simplemente son miniaturas en sí, también es un juego de mesa, es un juego de estrategia con unas normas bastante complejas, que hay libros detrás. Pensar que de Warhammer no sé cuántas novelas habrá escritas ya, pero si digo que más de 200 o 300, quizá me quedo hasta corto, porque ya os digo que hay una de trasfondo increíble detrás de Warhammer. Entonces, ¿qué es lo que vende la compañía? La compañía no vende solo las miniaturas, sino vende una experiencia, ¿de acuerdo? Tanto por el lore, que hablaremos más adelante de los diferentes lores que ha tenido la empresa y tiene el juego detrás, como la experiencia en sí de involucrarte en un hobby, porque al fin y al cabo es un hobby. Tú cuando entras en Warhammer puedes entrar por diferentes formas, porque el lore te llama la atención y dices, hostia, ¿qué es esto? Voy a seguir investigando. O también por el mundo en sí de las miniaturas. Yo recuerdo que cuando empecé en Warhammer, que quizá lo hice a la edad de 12, 13 años, pues fue por el tema de las miniaturas, porque es bastante divertido. Esto es lo que vende Warhammer, y en un inicio es lo que más vendía, ¿de acuerdo? O lo que es la característica en sí de Warhammer. Como veis, son cajas que vienen estos blisters, y estos blisters son piezas de las miniaturas. Entonces consiste en que tú coges los blisters, con unos alicates pues cortas las piezas, las limas, coges un pegamento, un superglue, y con el superglue pues comienzas a montar estas piezas, ¿de acuerdo? Hasta que tienes pues tu miniatura. Como un Lego para Después, pros. sí, es como un Lego, pero bastante más complejo, y hay miniaturas muy complejas, que requieren horas de montaje. Normalmente los soldaditos los montan rápido, que tienen 4 o 5 piezas, un torso, las piernas, la cabeza. Además, que los puedes personalizar. Puedes personalizar las armas que les pones, puedes personalizar los gestos, los movimientos de la figura. Entonces puedes hacerlo un poquito a tu manera. Además, venden piezas extra en las que puedes hacer custom, puedes hacer figuras que no existen de por sí. Y hay gente muy buena que hace sus propias piezas y hace unos diseños, pero unos rediseños increíbles. Entonces, con esto, también Games Workshop pues tiene su marca de pinturas, que es Citadel o Citadel. Entonces, tú imprimes la miniatura con un spray de Citadel, que os digo que cada potecito de estos, hace tiempo que no compro, pero mejor vale 3-4 pavos. O sea, el ¿Los botes de potecito. pintura o los de spray? No, los potes de pintura, estos Ah, sí, pequeñitos, sí, sí. O sea, son valen 3. básicamente, para que os hagáis una idea, es más pequeño que un pulgar.
y te No, cuestan coño. 5 pavos. Sí, sí. Un poquito más grande. Quizá han cambiado los tamaños, pero estos No, la han cambiado. O sea, son enanos. Son realmente muy, muy pequeñitos. Es eso, un sí, pulgar más o viene muy menos. poca pintura. Eso sí, es pintura de bastante calidad, ¿eh? Yo he pintado con Citadel y con otro tipo de pinturas, y la verdad es que es pintura muy buena, pero hostia, la estás pagando a precio de droga, porque joder, soy cada potecito 3 pavos, 3 4 euros, que seguramente, como hace tiempo que no compro, habrán subido de precio, porque yo recuerdo al principio que Sí, estaban a 2 euros, o a 1,5 euros, 2 euros, cuando yo empecé en 2012 o por ahí, no sé, con bastante joven. Pues, y hostia, te han algo que duplicado el es precio. algo que es muy clave, Albert, que no sé si lo mencionaste, es que básicamente quien juega Warhammer, el 99,9% de las personas, por inventármelo, pues terminan comprando pinturas de Citadel. ¿Por qué? Y dices, joder, si al final es igual una pintura de esta que si vas por Amazon y te encuentras alguna cosa así. Porque básicamente, y eso es algo clave que parece estúpido, pero realmente no lo es, en las propias instrucciones de, vale, tienes que pintar esto de esta manera para que te quede así, etcétera, etcétera, pues te dicen los colores de las pinturas Citadel. Y claro, tú dices, vale, tú a lo mejor necesitas, yo qué sé, para pintar los soldaditos que son más o menos iguales, no. Pero si quieres que hacer algún personaje tocho, que siempre tienes que tener uno más, pues a lo mejor necesitas 10 potes de pintura distintas para pintar una sola miniatura. Y claro, dices, vale, esta línea si no la hago con ese tipo de color, no me va a quedar bien. Y cuando tú tienes, yo qué sé, un nombre que se llama Iron Blue, me lo invento, tú pones ese nombre por Google y es que solamente te van a salir ese tipo de pinturas. A no ser que tú tengas muy buen ojo y sepas, vale, mira, este color por la cromática que tienes exactamente este, y después pierdas el tiempo para buscarlo, etcétera, etcétera, encontrarlo y después comprarlo y a ver si te sale bien, es que literalmente no te sale cuenta, no te la juegas. Tienes un trozo de plástico que te ha costado a lo mejor 30 pavos, tú no te vas a jugarla a comprar una pintura que sea 2 euros más barato, simplemente para tenerlo más barato. No, tú directamente ya compras las pinturas Citadel. Y claro, el margen es brutal. Y hasta el verde, ese era Sí, mi matiz, mira, perdona. de hecho, con el tema de las pinturas se ha aprovechado, he ido al armario y he cogido una figura que tengo por aquí. Y te voy a decir cuántos colores diferentes tiene para pintar una figura de un soldado estándar. Por ejemplo, un cadiano, que serían pues los humanos. Pues mira, los pantalones te hace falta el kaki, ya tienes uno. Botas marrones, otro. La armadura verde oscuro, 3. Detalles en blanco, 4. Metales para el arma, 5. La piel, 6. Los ojos, 7. Y si quieres hacer un detalle más, 8 pinturas diferentes. Y luego un poco de tinta para hacer ¿Las sombras? sombras. Las sombras. Y luego si quieres darle algún brillo, pues otro color o lo mezclas con blanco, etcétera, etcétera. Así que pon por lo menos una miniatura sencilla, unos 10 10 potos. colores. Imagínate una grande compleja, es que a lo mejor te vas, pues más de lo que pensaba, 15, 20. Y claro, Claro, cada potecillo de estos te está costando 5 3 pavos. pavos. Sí, sí. No, más. O sea, Ah, y también sacaron pinturas de diferente calidad, porque antes creo que valían todas igual, y ahora valen de forma diferente según el tipo de pintura. Esto no lo estoy asegurando, pero creo que era así, que lo vi en una tienda hace tiempo que fui, que hay diferentes tipos de pinturas y de tintes y tal, y tienen diferente precio. Entonces, pensad que los márgenes son enormes. Y brutales. es lo que decías, Martí, te dan la guía de pintura, por lo tanto ya te es mucho más cómodo si quieres que pintarlo bien y tal, de esta forma. También hay diferentes estilos de pintura, por lo tanto, si quieres montarlos de una forma o de otra, pues has de pintarlo, de comprar diferentes pinturas. Así que, como veis, esto es un Y los proceso. pinceles Y los también, o sea, pinceles que también los tienes venden. el pincel seco para hacer, claro, y además como son figuritas muy pequeñas y tienes que hacer las retinas de los ojos, por ejemplo, necesitas un tipo de pincel muy concreto. ¿Quién te lo vende? Por supuestísimo, Citadel también, y te lo vende al precio que te lo vende. Y tú lo compras. Yo lo que hacía antes era, cuando era más rata y era pequeñito, y claro, era pobre del copón, pues cogía tijeras y los iba más o menos haciendo la forma que quería, pero claro, el resultado es muy, muy, muy diferente. Sí, pero a ver, quizá esa parte de pinceles y de alicates y pegamentos sí que puedes variar y te lo vas Sí. a comprar al chino y tal. Pero con el tema de pinturas es más complicado. Yo sí que los Mm. pinceles los iba a comprar a copisterías y tal, que compras uno bueno y te vaya la mitad que uno de Citadel. Pero el tema de pinturas, compré las pinturas Vallejo, son más acuosas, tienen otro tipo de textura. Las Sí. Citadel, la verdad que son las más cómodas para la pintura. Pero bueno, para que veáis lo que es el producto en sí.
que parece una tontería en un blister que ya me diréis qué cuesta hacer esto a nivel de dinero, ¿vale? El diseño y tal, pero luego replicarlo en una prensa de plástico y es una locura lo barato que sale. Pues pensad que una caja de 20, digo, de 10 soldaditos vale 30 pavos. Más, ahora mucho más. Ahora más, pues Han subido imagínate. los precios una barbaridad. O sea, ahora una de soldaditos de estándar normal es que te puede costar 50 pavos. Que cuando empezamos tú y yo, Albert, con No, 50 tanto pavos tenías una. no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mira, No, ha mira precios. subido. Que Lo sí, voy a que sí. mirar. Mira precios, que son. Es salvaje. Es Que yo hace salvaje. tiempo que no compro Warhammer. Solo sé que cuando compraba, pues antes valían 20 euros las cajas. Sé que ahora vale más de 30. Nada, nada, nada. Tú busca por Google los precios. Porque, yo al menos, cuando aquí al lado de mi casa, pues tengo un Games Workshop y para nada, curiosidad, pues, me fui a entrar ahí, fue ver los precios y, y después entrar, poner Games Workshop Stock y entenderlo todo. Porque, Pues joder, nada, mira, se voy a entiende. mirar los ejércitos del Imperio, los Astra Militarum, que es la antigua Guardia Imperial, y la caja básica de soldados. Hostia, espérate, que estos no son. Es que además ahora han sacado muchas más miniaturas y han Claro. sacado un montón de cosas nuevas. Pues a Lo que ver, sí, la caja, hostia, sí, que sí, que la sí. caja básica, las tropas de choque, 40 pavos. Estas antes eran de metal y las cambiaron a resina, que es más económico y además también, por suerte, es más sencillo de pintar que no antes. Bueno, sí, no, la caja básica de soldados, que son 10, 30 pavos. Y antes valían 10, o sea que han ido subiendo el precio bastante bien. Y donde han subido mucho los precios es sobre todo en las miniaturas individuales. En las que son Sí, estándares, pues no tanto, pero en las que son personajes únicos, ahí claro, es que si tú 30 quieres pavos también. más, o sea, yo Depende al cada menos, uno. Sí, veo aquí sí, en sí, la web uno de 50, uno grande 80 pavos. Solo un puto sargento de Cadia, 30 pavos, que es una miniatura única de plástico baratita. O sea, podéis para ver comparar, eso el antes te pricing valía unos power. 7 pavos, más o menos, para comparar. Y antes Sí, me es refiero a eso, una pasada. 2015 debía ser, por ahí, no sé, digo yo. Sí, sí, Pero por bueno, ahí. para que veáis el pricing power que tiene esta compañía, ¿vale? Y vamos a pasar de diapositiva y vamos a hablar un poquito ahora sí ya conocéis el producto básico, que es el tema de las miniaturas, ya vamos a hablar un poquito de la historia de Games Workshop. Y es que esta empresa pues empieza en el 75. Empieza pues como unos chavales, por decirlo de alguna forma, que tienen el hobby de las miniaturas históricas y deciden, pues bueno, vamos a fundar una revista sobre miniaturas históricas. Entonces se funda la revista de White Dwarf, que ahora pues esta revista también se dedica a temas de pintura y abarca el mundo Warhammer en general. Entonces también venden una revista, o sea, veis que alrededor de este concepto de Warhammer hay un montón de cosas y más que todavía veremos cuando se explique el lore, pues veréis por qué es tan interesante que se hagan juegos, películas, clips, etcétera, etcétera. Albert, como ¿Sí? inciso, o sea, lo de la revista White Dwarf, yo creo que es importante mencionarlo para entender el pricing power de la franquicia, porque al final lo que están haciendo los usuarios es pagar por publicidad. Literalmente, las revistas White Dwarf son revistas de publicidad y los usuarios las compran para que les hagan publicidad. O sea, hay que entenderlo esto, porque realmente es muy fuerte a nivel de empresa. Sí, sí, es una pasada. Después, pues bueno, la revista pues fue yendo bien y en el 83 se crea la primera edición de Warhammer, que yo aquí en casa tengo del 83, no, pero de los 90, algunos que compré por Wallapop y son bastante graciosos, son bastante característicos de esta época. Y eran pues miniaturas de carácter histórico, añadiendo pues elementos de fantasía. Y pensad que únicamente no solo son las miniaturas, sino que es el juego de mesa que hay detrás también. A partir de aquí pues esto fue un éxito y se crea pues lo que vendría siendo el producto estrella de Warhammer, ¿de acuerdo? Que son los marines espaciales. Y esto ya es el Warhammer 40.000. Se crea el marine espacial, que es un soldado, un super soldado espacial, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí ya veréis que hay un lore detrás que ahora os lo explicaré bastante interesante. Con todo esto, pues se crea en el 87 pues ya lo que vendría siendo Warhammer 40.000 después de que fue un éxito y esto se esparce a nivel mundial, este juego de mesa y bueno, todo lo que es relacionado con Warhammer y se convierte pues en uno de los juegos de rol pues más populares del mundo.
Y a partir de aquí, viendo todo este éxito que ha tenido pues las figuras en sí, en el 97, pues destacar que se crea Black Library, que es la fundación, lo que vendría siendo la editorial de Games Workshop. Y esta editorial se va a dedicar a generar novelas, generar contenido, generar lore que hay detrás de toda esta compañía. Crear Y IP, entonces, básicamente. ¿eh? Crear IP, Intellectual Sí. Property. Sí, y la verdad que han hecho un muy buen trabajo y bueno, y es una pasada. Y ahora, pues si queréis, os voy a explicar, y si quieres, Martí, te explico, que tú ya conoces un poco cuál es el lore de Warhammer 40.000, porque ese en lo que se basa después, pues todos los videojuegos y todo lo que ha venido saliendo de esta compañía. Por el trono de Terra, vamos que sí, no lo conozco. Pues bueno, os lo voy a intentar resumir en 5 o 10 minutos, porque si busquéis en YouTube Warhammer 40.000 lore, os saldrán vídeos de horas, de lore que hay. Entonces, el lore empieza, que en el universo pues existen unas especies de aliens, dioses, etcétera, ¿de acuerdo? Y crean diferentes razas, entre ellos, pues, por ejemplo, los necrones. Entonces, estas razas pues empiezan a evolucionar a nivel, pues bueno, como cualquier tipo de raza alienígena así, y al final pues se acaban rebelando contra sus dioses, etcétera, y hay una guerra enorme a nivel de todo el universo, a nivel de la galaxia, y prácticamente acaba todo pues en ruinas, ¿de acuerdo? Y los necrones son engañados y son transferidos pues a máquinas. Entonces su mente se transfiere en las máquinas. Eso sería el inicio de los tiempos, ¿no? Que también pues se crean la raza de los Eldar, que serían como el equivalente a los elfos espaciales, por decirlo de alguna forma. Y bueno, los necrones, que ahora son Terminators, son robots, pues se van y hibernan. Y tiene el equivalente, pensad que muchos tienen como facciones históricas y también pues cercanos a la fantasía. Esto se llama un poquito como los egipcios, ¿no? Tienen pirámides y se van allí, digamos, a hibernar hasta que se despierten, que haya pasado pues toda la destrucción de la galaxia y se despierten. Después, si nos vamos a nivel planetario, pues están pasando muchas cosas, ¿no? Pero a nivel de la Tierra, al inicio de la humanidad, pues nace lo que vendría siendo el emperador, que no se sabe el origen que tiene el emperador, pero seguramente es pues, un producto de un ser que han creado los Catán, que son esos antiguos dioses, y aparece en la Tierra, ¿no? Con los hombres primitivos. El emperador se da cuenta, bueno, que ahora no es el emperador, ¿no? Pero es el máximo exponente, ¿no? De la raza humana en ese sentido, es inmortal y se da cuenta pues que tiene pues unos poderes sobrehumanos, es mucho más inteligente, más fuerte y nunca muere. Por lo tanto, él pasa desapercibido ante la humanidad, decide pues no interferir en el decurso de la historia. Entonces la humanidad comienza a desarrollarse, como ahora históricamente, y alcanza un nivel tecnológico increíble, o sea, es una pasada. En el año 30.000, pues la humanidad se ha expandido por toda la galaxia, controla toda la Vía Láctea y es la raza más desarrollada que hay en el universo. O sea, a nivel tecnológico no tiene ningún punto de comparación. Se desarrollan unas armas que destruyen a todos los aliens que se encuentran de inmediato y la tecnología es increíble. Entonces, pues bueno, comienzan a controlar toda la galaxia y tiene un nivel tecnológico, como digo, que no es comparable con ningún tipo de raza que exista en el universo. Entonces, ¿qué pasa? Existe lo que vendría siendo la rebelión de las máquinas, ¿no? Que la inteligencia artificial pues se rebela contra los humanos y existe y comienza una guerra a nivel de toda la galaxia entre los humanos y las máquinas que se rebelan, que van por IA. Entonces, pues al final los humanos acaban ganando, pero se destruye en completo el imperio de la humanidad y los planetas quedan aislados, ya no existe tecnología de comunicación, entonces todo queda un poquito aislado y se destruye ese imperio de la humanidad. Y es cuando el emperador pues decide intervenir en la Tierra para poner orden, ¿no? Porque la Tierra también ha quedado fragmentada en diversos países y se está liando bastante. Entonces el emperador entra y crea lo que vendría siendo el primer tipo de marine espacial, que son humanos modificados genéticamente con su ADN y son super soldados. Entonces unifica la Tierra y a partir de ahí pues crea también pues, los diferentes capítulos de marines espaciales. Porque pensad que dentro de los marines espaciales, o bueno, de este tipo de super soldados, hay diferentes capítulos, ¿de acuerdo? Están pues los ultramarines, que son los azules, los típicos,
los Salamandra, los Caballeros Negros, yo qué sé, hay un montón de capítulos diferentes, cada uno con un primarca, que sería como el que más ADN tiene del emperador y es el jefe de cada capítulo. Entonces comienza la reconquista del universo. Y va planeta por planeta, o te subyugas al emperador, o te pegamos un bombazo, te invadimos y te conquistamos. Y tal cual. Y es una época, pues, totalmente de guerra y de expansión, hasta que se consolida, pues, el imperio de la humanidad de nuevo bajo el mando del emperador. Pero, aparte de todo esto, y esto también está relacionado con los otros tipos de Warhammer, como el Fantasy que veremos más adelante, están los dioses del caos. ¿Y qué son los dioses del caos? Pues en el universo de Warhammer existe como una segunda dimensión, otra dimensión etérea, ¿no? Que sería, digamos, el mundo de las ideas. Y en la cual, a medida que ha ido aumentando pues, la población a nivel de toda la galaxia y hay más almas, ¿no? Existen más ideas y también existen ideas negativas. Entonces, cuando está ya la guerra esta entre las máquinas y tal, y hay diferentes tipos de guerras a nivel de la galaxia, pues se van generando más ideas negativas y estas se acaban condensando en esa otra dimensión y se forman los dioses del caos, que son entes etéreos, ¿no? Y son básicamente, pues eso, pues dioses del caos surgidos de los pensamientos de los seres existentes en nuestra dimensión. Y hay 4 dioses del caos. Está Korn, que es el dios de la sangre y de la guerra. Está Nargel, que es el dios de la podredumbre, o sea, es de la peste. Está Zench, que es el dios de la inteligencia, del engaño, de la magia. Y luego está Slanesh, que es el dios del vicio y el fornicio, que este lo crean los Eldar, porque los Eldar se dividen en los Eldar normales y los Eldar oscuros, que son los degenerados y que mejor no te cojan porque te van a hacer un destrozo. Y a partir de ahí, pues se crea el cuarto dios, que es el más nuevo, que es Slanesh, que es, como digo, el del vicio y el fornicio. Entonces, esos dioses en la otra dimensión ejercen su influencia maligna, digamos, en nuestra realidad. Y esa influencia se ejerce sobre Horus, que es el principal patriarca del ejército de la humanidad, ¿no? Del emperador, y estos marines espaciales se vuelven corruptos y se rebelan contra el emperador y empieza una guerra civil. Entonces, al final, pues Horus acaba siendo asesinado por el emperador, que se te transporta a su nave y hay una batalla súper épica, pero al final le empalan con una espada y se queda medio muerto. Y la situación que tenemos actualmente en Warhammer 40.000 es que el emperador está postrado en su trono, que lo están manteniendo vivo con máquinas. Existe una religión súper sectaria alrededor de la figura del emperador. Pensad que es como si fuese todo el Imperio de Humanidad, un gobierno súper fascista / comunista o así muy, muy chungo. Y existe un culto religioso, pero a nivel de que hay Inquisición y todo, ¿no? Y está pues la Tierra, y luego está Marte, que están pues digamos los que mantienen la tecnología de la humanidad, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los Mechanicus estos. Y bueno, y existe una guerra continua, porque el imperio de la humanidad, lo que queda de él, está asediado por hordas y hordas de aliens que quieren pues conquistar los planetas, destruir a la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay diferentes tipos de razas también, que son pues así las primordiales, ¿no? Con las que lucha el imperio, que sería pues los orcos, por ejemplo. Están los tiránidos, que los tiránidos son como aliens, son aliens directamente, pero imaginaos el de Alien, de la película de Alien, pues similar, son bichos así que bastante chungos, ¿no? Que funcionan como una mente colmena y básicamente viven de devorar los planetas y toda la biomasa existente. Están, como digo, los necrones que han resucitado y son digamos, como Terminator, el esqueleto. Están los Eldars y los Eldar oscuros, están los Tau, que son otro tipo de aliens. Y la verdad que hay bastante variedad, ¿no? Y cada raza pues tiene sus características y todas son pues en miniaturas montables y jugables. Además, dentro de la humanidad, pues tienes un montón de facciones también. Están los ultramarines, los marines espaciales, que son, pues, digamos, la élite y es el soldado más característico de Warhammer. Está lo que sería el Astra Militarum, que antes era la Guardia Imperial, y mola porque cada planeta es como que enviase sus batallones, ¿no? De guardias imperiales. Entonces, pues cada planeta tiene sus características y son figuras diferentes. Están los cadianos, que son los estándar, que son soldados estándar. Están los de Krieg, que son, pues digamos, como tienen estética rollo así alemanes de la Primera Guerra Mundial. Los vostroyanos, que son como soviéticos. O sea, hay un montón de figuras diferentes y cada figura se vende a un precio más alto, porque los normales son los cadianos, pero los de Krieg se venden a 40 pavos la caja. Y los vostroyanos ya no sé si los fabrican, pero, hostia, eran bastante chulos.
Y además, bueno, a nivel tecnológico, pues no se puede investigar, ¿no? Consiste en recuperar la tecnología del pasado y viven como una especie de dictadura fascista mezclada con mitos religiosos y en guerra constante, porque solo hay absolutamente guerra. Y la verdad es que es súper épico todo. Y para ejemplificar todo esto, os recomiendo, y ya relacionado pues, con los juegos y tal, que os vayáis a ver el tráiler, el último tráiler de Space Marine 2, que es el nuevo juego que van a sacar de Warhammer, que ejemplifica mucho lo que vendría siendo pues la epicidad que tiene el universo de Warhammer. Y más o menos, así creo, Martí, que se ha entendido un poquito el lore, ¿no? Sí, sí, de sobras. Sí, porque al fin y al Genial, cabo genial. es complejo de narices. Pensad que hay tantas novelas, 200, 300 libros. Yo si os interesa, que os digo que es una pasada, y a veces yo me pongo vídeos de lore de Warhammer porque es súper interesante cómo está estructurado. Genera Eh, mucho friquismo, la historia. O sea, tú realmente entiendes la historia, pues que es que da igual gastarte el dinero que haga falta para jugar y hacer lo que haga falta. sí, sí, es que es súper épico. Y ya te digo, tú luego ves el tráiler ahora del Space Marine 2 y sale testosterona, tío, de esos trailers. Al final es violencia, sangre, destrucción, gore y guerra brutal. O sea, y la verdad que está bastante chulo. ¿De acuerdo? Eso sería el lore de Warhammer 40.000. Y ahora supongo que después de entender esto, ha sido un análisis del lore bastante superficial, ¿no? Pero más o menos creo que se ha entendido. Podéis entender un poquito por qué hay tanta afición. Y además de que hay muchas cosas rodeando esto. Como los juegos de Dawn of War, que fue de los primeros juegos de Warhammer, que es un juego de estrategia que salió en 2004. También hay que decir que en Games Workshop en 2001 salió las figuras de Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, que tuvo bastante tirón cuando estaban las películas, pero que a día de hoy no tiene demasiado tirón. Después, pues bueno, esto ha ido evolucionando, sacaron nuevas miniaturas, nuevas versiones, nuevas ediciones, sacaron el juego de Space Marine, que como veis, esto fue en 2011, si no recuerdo el juego, y está bastante guapo. Y ahora van a sacar Space Marine 2, que tiene una pintaza increíble. A mí me recuerda un poquito, no sé si sabes cuál es el Gears of War, Martí. Ni idea, ni idea. ¿Qué va, qué va? Bueno, es similar, así en tercera persona, un poquito gore. Bueno, el Gears of War es muy gore. Y es un shooter. Pues recomiendo que veáis eso, los trailers que hay no solo del Space Marine 2, ¿de acuerdo? Que van a sacar ahora, sino por ejemplo los que hacían del Fantasy. No sé si tú los has visto, Martí, el que está hostia, si me sale en inglés. El sacerdote guerrero en el bosque luchando contra los del caos. Que es Buah, un. no, Bueno, es un vídeo antiguo de no sé de lo que me 2011. hablas ahora. ¿Qué va, ni idea? Bueno, pues buscar en YouTube Warhammer Cinematics o algo así, Caos, y veréis lo que era antes, pues el Warhammer Fantasy, que también tiene un lore muy, muy chulo. Pero sí que hay que decir que lo peta es el Warhammer 40.000 y bueno, pues sacaron una nueva edición y ahora también este año sacan la nueva edición de Warhammer 40.000 y de hecho las figuras de los marines espaciales, pues como van cambiando el lore y va evolucionando, pues ahora hay un nuevo tipo de marine espacial y la figura es diferente, la figura es más grande. Entonces pues ya la gente que tenía los antiguos dice, hostia, me voy a comprar el nuevo, está guapo. Y ya pues tienes ahí, vas generando más y más mercado. Pero el cambio de la compañía pues comienza aquí, comienza sobre todo en 2015, que va a ser lo importante. 2013 empezó a petarse todo con el tema de la herejía de Horus y tal, que son novelas de Warhammer 40.000 y que se va luego plasmando las miniaturas. Pero la parte de Warhammer 40.000 siempre ha ido muy bien. Y a ver, sobre todo sabiendo que el mercado principal es Estados Unidos, si los marines ya venden, imagínate un marine espacial que está reventando aliens con su Volter, pues eso llama bastante la atención. Y lo que no acababa de tirar era el Warhammer Fantasy, que el Warhammer Fantasy pues es esto que os voy a enseñar aquí, que estaban pues el Imperio, los guerreros del caos, había pues enanos también, los diferentes tipos de elfos, y era un poquito lo que empezó Warhammer, ¿no? Que era mezclar elementos medievales con fantasía, y la verdad que a mí era lo que más me gustaba. Contras que tenía, como veis, las peanas de las miniaturas eran cuadradas, tenían que ir en formación, tenían Eso era lo reglas. mejor. Así podías jugar. Con los de 40.000 jugar, no me gustaba nada. A Ya, mí. a mí tampoco Es me que el gustaba, ¿eh? Fantasy solo tiraba en España al final, ¿eh? Sí, y ahí está la cosa.
Bueno, eran reglas más complejas de juego también. Hmm, A mí me gustaba mucho más jugar a Fantasy, lo veía más sin épico, duda. pero el 40.000, a la que me empecé a meter y a jugar un poco, mola que flipas, ¿eh? Pero bueno, tenía esta casuística, ¿no? De Warhammer Fantasy. Y el mercado en el que básicamente vendía Warhammer Fantasy era España e Italia. Por lo tanto, es un mercado más pequeño y no lo acababan de rentabilizar, sobre todo siendo el mercado principal de Estados Unidos y sabiendo que Estados Unidos pues, no tiene historia medieval y que pues, seguramente para poner los países en el mapa en Europa a la mitad de la población le cuesta bastante, pues decidieron dar un cambio a la compañía y salió lo que viene siendo esto, que es The Age of Sigmar. Y para esto hay que entender un poquito también el lore de Warhammer Fantasy, ¿no? Warhammer Fantasy, esto va a ser más rápido, pues está Sigmar, ¿no? Que sería el dios de la humanidad, y están también, porque no se sabe que existe, o sea, es como un culto religioso tal cual. En cambio, los dioses del caos sí que se sabe que existen. No, no. Sigmar es el emperador, no, no el dios. No, no, no. Sigmar no es el emperador. Sigmar es Dios. El emperador es Karl Franz. Ah, no, el emperador es Karl Franz es el emperador actual, pero Sigmar fue el primer emperador. Sí, pero es como un dios, No, no, ¿sabes? es un humano. Espérate, lo voy a No, no. Es un dios. O sea, lo Vale, veneran vale. como un dios. Sí, Y pero es después como los en el. emperadores romanos, que se los veneraba No, como pero dioses y no lo eran. en el lore ya verás, ahora te lo voy a explicar. Es un dios. Ya Bueno, ahora vale, te, vale. te- te explico por qué. Pero bueno, entonces la compañía decidió dar un giro. Y dijeron, vale, vamos a hacer este cambio empresarial, ¿no? Vamos a eliminar a Warhammer Fantasy y haremos Age of Sigmar, que como veis, pues son rollo más Warhammer 40.000, que ya se ve en la estética, peanas redondas, sistema de juego mucho más sencillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo antiguo de Warhammer, pues estaban pues el Imperio de la Humanidad, Bretonia, que son como son los bretones, ¿no? Al fin y al cabo, que no tienen mucha dificultad. Luego los nórdicos, que son los del caos, y también había pues enanos, orcos, goblins, elfos, etcétera, hombres lagarto. Hay una variedad de razas interesantes, ¿no? Y cómo ellos decidieron con las editoriales pues hacer un cambio de cómo vamos a acabar Warhammer Fantasy para hacer este cambio. Y fue un proceso de varios años, de varias publicaciones, y se publicó El fin de los tiempos, ¿de acuerdo? En El fin de los tiempos, Archaón, que es el campeón de los dioses del caos, antes era pues un sacerdote de Sigmar, del imperio, y leyendo antiguos libros y tal, pues descubrió algo y pues se dio cuenta que todo era mentira, de que Sigmar no existía, de que era toda una farsa, y dijo, pues me voy a decidir unirme a los únicos dioses que existen, que al fin y al cabo pues serán la verdad, ¿no? Que son los dioses del caos. Entonces comienza una peregrinación hacia el norte, empieza a hacer misiones por los dioses del caos, hasta que al final, pues los 4 dioses del caos lo nombran su campeón, y es el heraldo del fin de los tiempos, y es Archaón. Entonces Archaón unifica todas las tribus del norte, crea una horda del caos inmensa, con todas las adiciones de dragones, ogros, lo que queráis, todas las bestias del caos unidas, y los guerreros del caos, y marchan hacia el sur a destruir el viejo mundo con una horda. Entonces, pues el viejo mundo se acaban unificando, los condes vampiro, el imperio, diferentes ejércitos para hacer frente a los dioses del caos, porque dentro del mundo sí que hay diferentes razas, no digamos los no muertos, que son los vampiros, los reyes funerarios, que eran pues una especie de faraones así, rollo del Egipto, ¿no? Eh, que están en guerra entre sí, todos, pero hostia, como el caos va a acabar con el mundo, consiguen, entre comillas, unificarse para ir a luchar contra el caos. Entonces comienza una batalla, bueno, batallas épicas dentro de la trilogía, ¿no? Creo que es una trilogía o no sé cuántos libros son ahora mismo, son unos cuantos libros, hasta que Archaón pues llega hacia el centro de la ciudad, no sé si era la capital del imperio ahora mismo y tal, y él tiene que abrir un portal en esa zona que va a hacer que el mundo del caos, el mundo de los dioses del caos, absorba lo que vendría siendo el viejo mundo, va a abrir una brecha en la realidad. Entonces, justo antes de abrir la realidad, no sé si en un soldado o algo así, se le aparece Sigmar. Tiene una aparición de lo que vendría siendo el dios de la humanidad, que es Sigmar, y se le aparece. Y entonces él se da cuenta de que él ha sido engañado por los dioses del caos, había matado a su familia y se había ido al norte creyendo que, pues, que era todo mentira y que iba a servir a los únicos dioses que existía,
y se le aparece Sigmar y se da cuenta que ha sido engañado por los dioses del caos para llevar a cabo este cometido. Pero bueno, al final dice, de perdidos al río, muy bien Sigmar, pero yo ya me he vencido la voluntad del caos. Abre el portal y el portal se traga el universo de Warhammer Fantasy y el caos pues vence en el viejo mundo. Entonces, después de que sea absorbido por el caos, pues aparecen unos destellos, ¿no? De esperanza y tal, que sería pues los antiguos dioses del viejo mundo y Sigmar y pues crean unos nuevos planetas o no sé qué. No estoy muy metido en el tema de Age of Sigmar, pero bueno, digamos que crean como estos antiguos reductos, como otros planetas, ¿no? Donde está la humanidad, están los orcos, están diferentes tipos de las razas, lo que han sobrevivido de ellos, y es como sobrevivir ahí, en lo que vendría siendo el nuevo mundo. Y por eso te digo que Sigmar sí que es un dios, porque en las novelas pues él aparece, tiene una, y pues se le aparece como dios, y dice, no hagas esto, Archaon, pero al final dice, a todas por culo, y yo voy con el caos y cataplan. Y bueno, esa es la historia de, así resumida en 5 minutos, de lo que vendría siendo lo de Warhammer Fantasy y cómo se destruyó mi infancia. Pero bueno, entonces cambia Warhammer Fantasy, Age of Sigmar, y como veis, características mucho más similares con Warhammer 40.000, tanto en estética como en jugabilidad. Enfoque, mercado estadounidense, a facturar pasta, de verdad. Y bueno, con esto también, con Warhammer Fantasy destruido, pero ¿cómo lo vamos a seguir rentabilizando? Porque al fin y al cabo tenemos un lore increíble en Warhammer Fantasy. ¿Y cómo lo rentabilizamos? Con videojuegos. Y salió, pues, Total War Warhammer, que ya sabéis que Martí y yo somos unos frikis de Total War y que hemos echado más campañas a la Tila y al Rome y al Medieval que cualquier otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a rentabilizar este tipo de lore que ya hemos creado? Pues con videojuegos. Y salió, como digo, Warhammer, Total War Warhammer, que es un juego que está bastante guapo, la verdad. Yo lo compré cuando salió, porque si ya era un friki de Total War y encima de Warhammer, pues salió Total War Warhammer y yo dije, hostia, esto es lo mejor que me ha podido pasar. Y lo compré. Y ya van por el tercer juego de Total War Warhammer, porque de hecho el viejo mundo lo dividieron en 3 y así pueden hacer 3 juegos diferentes que se van unificando en uno y bueno, y facturar todavía más. Así que se sigue rentabilizando este tipo de productos a través de videojuegos y de la propiedad intelectual. Y bueno, a partir de aquí, como digo, pues salió lo que vendría siendo nuevas ediciones, una nueva cruzada, que fue una nueva edición en 2017, y ahora van a sacar también una nueva edición y van sacando diferentes figuras y tal. Y bueno, además, sumando todo esto, pues que Games Workshop ha firmado con Amazon para crear una serie de Warhammer, no sé si al final era una película o una serie, y que uno que es muy friki, que es el Superman, Sí. Henry Cavill, pues había dicho que, hostia, que él quería hacer de protagonista, de marine espacial, supongo. Entonces, pues imagínate, y esto es un catalizador que puede ser muy tocho para Warhammer. Warhammer obviamente es conocido, pero así de forma generalista todavía tiene mucho recorrido. Pues imaginaos si hacen una serie y no, es una buena serie. Dudo mucho que puedan meter el wokismo dentro de Warhammer, porque de wok no tienen nada, o sea, básicamente se están matando. Entonces, yo creo que pueden hacer un muy buen producto, o se podría hacer un muy buen producto. Y si la serie triunfase, pues imagínate la cantidad de merchandising que pueden hacer, la gente que va a traer al hobby, de gente joven, a los videojuegos, etcétera, etcétera. Puede ser un game changer para la compañía. Y bueno, Y y esto se esto... lleva pidiendo mucho tiempo, ¿eh? O sea, que se hiciera alguna serie o que se monetizara más la IP o un videojuego bien hecho. Claro, es que se estuvieron años antes de que se saliera el Total War Warhammer, que fue el único que realmente funcionó. Antes has comentado el Space Marine y el otro, pero tampoco tuvieron muchísimo éxito ni Bueno, nada. no No, mucho. no, El Dawn no, of no. War está guapo y Space Sí, no, Marine que te puede está gustar, chulo. pero no triunfó a nivel de No. monetizar. El Total War Warhammer fue el primero que, oye, que a partir de ahí se empezó a hacer bien. Y si Amazon hace una serie, pues yo creo que, oye, que te puede dar ventas cruzadas que flipas Sí, en el futuro. claro, pero estos videojuegos son anteriores al cambio de rumbo de la compañía, que fue Ya. pues en 2016. Dawn of War, el primero es de 2004, el Dawn of War 2, pues ahora mismo no lo sé, la verdad. El Space Marine 1 es de 2011. Y ahora el 2 lo van a sacar ya pues 10 años después. Que tiene muy buena pinta y recomiendo que veáis el tráiler porque yo lo veo y se me ponen los pelos de punta. O sea, está muy guapo. Y bueno, todo esto que hemos comentado de lore, de friquismo que hay en la compañía, de estos fosos que tiene, cómo se traduce a nivel de resultados.
pues vemos que los ingresos y el beneficio neto a partir de 2016 se disparan. O sea, comienza a monetizarse de forma potente. Las reservas de cash comienzan a subir, tenemos caja neta, pero además algo que me gusta mucho es que han sido muy disciplinados con el número de acciones y lo podemos ver aquí en la franja de la derecha que las acciones que hay en la compañía pues han sido bastante estables en los últimos 10 años, o sea, no sobrepasan los 30 millones y han Que es ido haciendo normal. también recompras. No necesitan deuda, tienen unos retornos sobre el capital invertido brutales. Joder, es que ¿para qué vas a emitir nuevas acciones? Sí, es que mira el Un ROIC, negocio, por eso, es por una eso. pasada. Sí, sí, También es sube una a partir de barbaridad. 2016 y ROIC por encima del 60%. Es un locurón, es un locurón. Es una locura. Y además, pues el operating cash flow también se dispara, el free cash flow se dispara. La verdad que, no sé, los datos de la compañía, y esto es en lo que menos quería entrar, porque al fin y al cabo asignamos múltiplos, podemos valorar y tal, pero lo que hay que entender de esta compañía es el activo intangible que hay detrás, para entender cómo puede tener estos números y estos resultados tan positivos, y es por todo lo que ha construido la compañía que detrás y que tiene esta fanbase tan potente. Y aquí, bueno, podéis ver lo que decía de dónde viene el área geográfica, los ingresos. Estados Unidos y UK, y luego un poquito de también Europa y tal, pero sobre todo es Norteamérica. Y ahí, pues bueno, pues tiene sentido el cambio que hizo la compañía hacia Warhammer 40.000. ¿Y querías decir algo, Martí? Sí, o sea, más que nada, yo lo que veo ahí es que tienen un cojón y medio de IP, que eso es que te va a durar años. O sea, es que literalmente es crear como los Vengadores, literalmente. O sea, tienes o Marvel, es que es una IP parecida, literalmente, y la gente lo quiere muchísimo y se involucra mucho en su vida. Y pues, por ejemplo, la gente que tiene ejércitos, ¿cuántas horas le dedica? Joder, es que entre pintar, montar, informarte sobre el ejército que tú tienes, jugar, etcétera, etcétera, es que le dedicas prácticamente todo tu tiempo de ocio, con lo cual la gente que juega eso es muy, 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 muy friki y está dispuesta a pagar pues auténticas barbaridades. Que lo que dice Albert, claro, o sea, cualquier persona normal que no conozca el trasfondo de la historia ni todo esto, entrará en una tienda, así por curiosidad, y va a ver trozo de plástico, 60 pavos, y va a tomar por culo, esta empresa es una mierda, ¿cómo coño vas a vender esto? O seguir aumentando los precios. Pero claro, luego entiendes el trasfondo, la gente, lo que llega a ser friki de esto y toda la IPB que tiene y dices, vale, es que siguen teniendo margen. Básicamente Sí, eso. y el que haya escuchado, el que me haya escuchado contando la historia dirá, joder, vaya tío más friki. Y sí, es que me gusta mucho, pero dentro de lo que viene siendo Warhammer, yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo no soy. Mi nivel de frikismo es bastante bajo comparado con lo que os podéis encontrar de fans de Warhammer. O sea, y mira que yo, pues, porque llevo bastantes años, ¿no? Desde pequeño con esto y me gusta bastante. Pero ya os digo que hay gente con un nivel de dedicación a esto A ver, increíble. lo que comentabas en esa diapositiva, que Henry Cavill, el tío de Superman, pues que es frisky. El tío decía en entrevistas que llevaba en eso desde que era un renacuajo, es decir, no sé, es que desde que era pequeñito. ¿Cuántos años tiene ese tío ahora? ¿35 una cosa así? O sea, que es un adulto que sigue jugando a juegos para que, o sea, que realmente lo que te aporta y la IP es brutal. O sea, ¿quién va a estar viendo Marvel dentro de, no sé, 20 años? Pues oye, dudo que mucha gente. Pero en Games Workshop, con toda su IP, sí que puede hacer eso. Sí, sí, no. Y además de que es algo más, es más adulto al final. Sí, Marvel está enfocado a un público de niños, o sea, que de un sí. público muy joven. En cambio, el lore de Warhammer es un lore súper oscuro, es muy oscuro y es bastante bestia en ese sentido. Por lo Juegos tanto, para adultos, sí, básicamente. es un lore mucho más adulto. Además de que es divertido, o sea, yo no juego mucho, a veces quedo con algún colega que también tiene algún ejército y hemos echado una partidilla, pues te ves cuatro vermuts jugando con esto unos cuantos colegas y te lo pasas también bastante bien, ¿eh? Porque te vas picando y es como al fin y al cabo, pues es un juego de mesa. Es bastante divertido a la que sabes un poco, pero ya os digo que también requiere un know-how, ¿no? Una curva de aprendizaje un poco intensiva, pero bueno, una vez la tienes, pues
además de que ya estás dentro, cuando ya sabes hacer las cosas, ya estás dentro del hobby. Y de ahí no sales. Es bastante divertido. Y bueno, a nivel de valoraciones, bueno, toda compañía pues viene a un precio interesante. Como hemos estado viendo antes los retornos, pues bueno, retornos activos, 37%. Lo que decías, Martí, return of equity, pues un 50% de return of equity. En los últimos 3 años me parece que te lo hace esto de Morningstar. O sea, bastante bueno. ROIX del 40%, márgenes netos cercanos al 30%. Los beneficios los últimos años, el net income ha crecido un 24 o 95%, por acción de forma similar, porque han estado bastante estables. El operating income los últimos 3 años anualizado, pues un 24,6%. O sea, lo ha estado haciendo bastante bien. Valoración, 12 veces y media price book, 21 veces price cash flow, 7 veces ventas y un PER de 25 veces. O sea, es unos precios elevados, ¿de acuerdo? Pero estés comprando un negocio de bastante calidad y con potencial de crecimiento y que lo sigue haciendo muy bien. Por lo tanto, quizá para mí son precios un poquito caros, porque a mí me gusta comprar morralla, pero de haber una corrección o algo así, pues puede ser interesante de comprar. La acción ha tenido una bajada estos últimos meses y quizá ahora con el tema, porque lo estoy viendo ya a nivel, no va mucho con el tema en cuestión, ¿no? Pero a nivel macro estamos viendo quizá que ahora la deuda por persona está aumentando, los ahorros y tal están más comprometidos y tal. Si tuviésemos una desaceleración económica, pues quizá sí que se vería más perjudicado el hobby. Pero ya os digo que la gente que está bien metida ahorras y sigues comprando y consumiendo productos, aunque obviamente es consumo discrecional en este sentido, a pesar de que sí que tiene esta adherencia de esta recurrencia de ventas. A ver, es lo que comentábamos al principio, Albert, si me permites, en la misma diapositiva. PER 25, joder, caro con ganas, pero es que te está diciendo prácticamente al 20%, al 15% anual, teniendo unos ROEs del 50%. Es que realmente, si os acordáis al principio de lo que hablábamos, que a largo plazo los retornos de una empresa tienden a converger en base a sus retornos, es que se podría argumentar que no está cara, entre comillas, ¿eh? O sea, yo eso no lo compraría nunca a estos precios, pero también porque por mi estilo de inversión eso no me va. Pero si es comprar Games Workshop y venderla en 50 años, en 50 años te aseguro que la IP va a seguir estando ahí. Seguro. Y los juegos van a evolucionar y van a hacer nuevas cosas, etcétera, etcétera. Pero es que estoy segurísimo. Y esa es la típica de decir, vale, buy and hold y me da igual el precio, entre comillas, de si es PER 25, PER 23. Yo no la compraría más. Y ahora, pues lo que decías, que te enfrentas a unos vientos de cara un poco grandes. La gente reduciendo el consumo, pero es que durante la crisis, en la anterior crisis, si no recuerdo mal, las ventas de Games Workshop seguían creciendo. Es decir, que es un negocio que realmente la gente que es friki es que va a recortar antes en comida que prácticamente que en Games Workshop. Y si no lo estás haciendo, lo vas a aplazar. Claro, van sacando nuevas ediciones. Ya puedes tener problemas económicos, pero que si tú eres muy friki no te vas a querer perder esa edición. Si tú quieres continuar jugando, te vas a comprar una caja igual, porque es que si no, no puedes jugar. Con lo cual, como mucho, se retrasa dicho gasto, pero al final va a suceder. Sí, quizá estas valoraciones no lo compraba, pero yo creo que por debajo de PER 20 sí que podría tomar posición tranquilamente en esta compañía. No me costaría mucho. 2018 estuvo a PER 16 y medio, temporalmente, porque luego en 2020 cuando cayó estuvo a PER 50, que como veis la acción pues aguantó bastante a pesar de la caída de ingresos para estar a esos números. Entonces no lo he hecho nada mal y es un negocio bastante potente. Y ya para terminar el análisis de Games Workshop, ¿qué amenazas tiene el imperio de la humanidad? ¿Qué amenazas tiene Games Workshop? Pues yo detecté o tengo detectadas 2 amenazas principales. Y la primera, he de decir que por el tema de Rusia y el tema de Ucrania se ha solucionado principalmente. Y que ahora pues solo tenemos una amenaza. La primera, y el tema de Rusia. Yo, pues bueno, como siempre, sobre todo antes quería miniaturas, pero hostia, son muy caras. ¿Cómo las consigo más baratas? Hay miniaturas más baratas, hay sucedáneos, ¿de acuerdo? Que no son, son otras compañías y, bueno, no son iguales y no están igual de logradas. Pero descubrimos con un amigo una empresa rusa, una página web rusa que te vendía duplicados de las mismas miniaturas, pasándose la propiedad intelectual por el forro y las comprabas a mitad de precio en Rusia y te las enviaban por correo. Y de Eso hecho, me pues preocupa, ¿eh? pero Sí. bueno,
es una amenaza. Al final, y al cabo. o sea, lo que hay que ver y entender, o sea, en mi opinión, por supuesto, que al final hay muchas compañías de monigotes y esas cosas. O sea, no es el único Games Workshop. Hay muchas más. Es lo que comentamos al principio, las barreras de entrada, teóricamente, para fabricar trozos de plástico así más o menos detallados. Ya, pero es el lore, o sea... No, sí. Pero aparte de la propiedad intelectual, aquí tienes la escala. Que la escala que tiene Warhammer 40.000 es brutal. Tú, si quieres hacer partidas, construirte ejércitos, etcétera, etcétera, si vas a jugar solo, no te sirve de nada. Tú quieres tener no uno, sino varios rivales posibles, que cada uno tenga su propio ejército distinto, su modo de jugar distinto, etcétera, etcétera. Con lo cual, el efecto red que tiene Games Workshop es brutal. A mí me da igual si viene otra compañía a fabricarme más o menos monigotes que sean parecidos, o los mismos. No, Martí, pero vale, los mismos. es que pero... sí que era una amenaza real, porque tú quieres montar un ejército y te has de dejar 300, 400 pavos. En cambio, te lo comprabas en Rusia por la mitad de precio. En vez de dejarte 400, incluso con gastos de envío, te dejabas 200. Por lo tanto, eso es como piratear videojuegos, Albert. Sí, vale. Puede pasar, pero... Bueno, puede pasar, no, pasa. Pero pasa. al final... ¿De cuántos posibles compradores cuántos van a hacer eso? Es que yo diría, yo qué sé, el 5%. Pues no sé, depende. Pero es una amenaza. Y la otra amenaza está relacionado es el tema de las impresoras 3D. Ah, sí. Claro, si tú te puedes descargar los planos y imprimirte tus propias miniaturas y en vez de pagar pues a 30 pavos, no te digo quizá las miniaturas genéricas, ¿no? Que vale 30 pavos 10 y te daría más palo hacerlo, pero si te puedes imprimir un general de los ejércitos que vale 40 pavos la miniatura, puedes hacerla tú en tu casa y luego las puedes vender. Y esto cada vez está más accesible. Sí que es cierto que son caras las impresoras 3D, pero puede darse que en algún momento pues sean asequibles o que alguien tenga una perspectiva de hostia, pues voy a imprimir este tipo de cosas, o uso la del curro o entre unos colegas que la hemos comprado y nos imprimimos nosotros los ejércitos. Entonces esa es una de las amenazas que puede tener Games Workshop. No sé yo hasta qué punto puede llegar a ser así, pregunto, no sé. Y yo tampoco lo para sé. eso van a hacer falta años. No lo veo como un riesgo, al menos inmediato, ni como algo. Bueno, más allá de eso, la experiencia de ir a la tienda, comprarlo ahí mismo, ponerte ahí a pintarlo con otros tíos que son parecidos a ti, al final también son frikis perdidos, etcétera, etcétera. La experiencia, no sé, puede ser, pero no sé. Sí, pero bueno, supongo que para ciertas cosas, ya te digo, para cosas básicas no, pero si te puedes imprimir un capitán por 4 pavos en vez de gastarte 40, pues muy bien la experiencia, pero me lo voy a imprimir. Yeah. Pero bueno, no sé hasta qué punto esto puede afectar a la compañía. Y bueno, con esto termino el análisis de Games Workshop, que espero que os haya gustado este análisis. Si es así, pues bueno, reiteramos que dejéis un like y un comentario en este vídeo. Y pasamos al siguiente tema, Martí. Dale, voy a hablar de una compañía, bueno, antes de eso, es para recordar de nuevo que nos ayuda muchísimo vuestro like y vuestra suscripción. Si es que realmente nos lo merecemos y os parece interesante, pues oye, si os gusta nuestro contenido, pues considerad suscribiros y activar la campanilla para no perderos ningún capítulo futuro. También para gestionar vuestro portfolio podéis suscribiros de manera gratuita en Portfolio de Inversión. Ya sabéis que cada mes hacemos la actualización de nuestro portfolio, que lo monitorizamos con Portfolio de Inversión, es decir, nosotros lo estamos usando constantemente y realmente es una herramienta muy, muy útil. Y también para ver tesis detalladas, escritas, que son más YOLO, no son aquí tanta calidad, pero por ejemplo en la última sí que es una empresa de calidad, pues bueno, podéis considerar suscribiros a analisisdeinversión.com, donde tendréis nuestras tesis y las de otros usuarios, pero bueno, principalmente nuestras tesis.